esta experiencia de qué es lo que está sucediendo con mi persona. Hace mucho tiempo, bueno, recibo comentarios de personas que me dicen, Imperio, ¿cuándo te vas a casar? Imperio, ya es tiempo que te cases. Ya saben, ustedes que siempre me animan a poder salir adelante, ser esa persona, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y digo, pues, ¿no? Siendo joven, pues, ¿cómo voy a sostener un hogar? No estoy listo para esto. Yo sé que así como yo, hay muchas personas que también tienen, o jóvenes, señoritas, o quizás ya lo que ya tienen experiencia, también pueden dejar su comentario aquí. ¿Qué es lo que el joven tiene que realizar? También vivimos en un mundo donde que esta presión donde que nos dice, pues si esta persona no es profesional, si esta persona no ayuda en nuestra comunidad o en la sociedad donde nos encontramos, creo que no es elegido para que sea la persona que puedas continuar teniendo esta vida de poder progresar, ¿no? Pero personalmente me llama mucho la atención, ¿no? De cómo jóvenes de 19 años lograron poder tomar la decisión de casarse, porque muchas señoritas he preguntado a través de los en vivos que yo siempre he realizado, y bueno, recuerda señoritas, ustedes que yo siempre les he dicho, si quieres algo serio conmigo, necesitas primeramente casarse, pero el casarse no significa de que aquí va a quedar todo, de que terminó todo, no, obviamente está también el mutuo acuerdo de ambas personas, qué es lo que quieren hacer en el transcurso de los proyectos, porque muchas, se puede decir, personas que trataron de poder crear una forma de que este sistema emocional, tanto el hombre y la mujer, funcione, muchos fueron quebrados porque había mentiras, había engaños. A través de todo eso es lo que personalmente a mí me detiene y digo, no, wow, vivimos en un mundo donde que las personas realmente dicen que es verdad, de que esta sociedad ya ha cambiado, se ha perdido los principios, los valores muy importantes que ahora vemos hasta en la misma comunidad, ¿no? Jóvenes teniendo parejas a temprana edad, en la ciudad peor, niños literal no han desarrollado esta capacidad o esta emoción de sus vidas a que puedan controlar, para que puedan vivir de una manera pues sosteniendo un gran hogar, ¿no? Pues eso es mi punto de vista, pues regresando al tema del sobre cuándo me voy a casar, personalmente no estoy en esas condiciones porque lo primero es ver mi propia realidad. Actualmente estudio en la universidad, no puedo trabajar, tampoco es una excusa, pero yo creo que si realmente quieres a alguien, una persona, necesitas invertir tu tiempo y dinero. Porque mentira es que voy a decir, yo tengo a alguien porque esa persona necesito darle tiempo. Y si realmente no tienes tiempo para esa persona, es preferible que no lo busques. Y muchos me dijeron, pero de manera online puedes conocer a alguien a través de este mundo de las redes. Yo sé que hay muchas personas que quizás detrás de todo ello me envían mensajes tratando de poder animarme a decirme, no, Imperio, pero eres una gran persona, eres valiente, eres luchador, eres la verdad distinto a lo que quizás pueda conocer una persona que fingen esa realidad de lo que ellos viven, ¿no? Porque viven de papá, viven de mamá, todo les dan y así tienen sus enamoradas, se podría interpretarlo así, pero es una realidad que se vive, ¿no? Y muchas veces pues las mujeres también caen en este mundo de la atracción porque el hombre está bien vestido, porque es lo que voy a elegir, que él es el indicado. Pues yo siempre he dicho de que lo primero que necesitas es que controles las emociones, porque las emociones es difícil de controlarlo siempre y cuando usted, se puede decir, se trata de poder llevar solamente por la atracción de la persona. Y personalmente ahora me dedico a este mundo del estudio, pues los pequeños trabajos que hago no son trabajos de tiempos completos, son pequeñas oportunidades que me brindan para poder trabajar solamente en horas. Así es que eso es la parte de lo que yo les puedo contar a ustedes. Y si tienen una experiencia, cuéntenlo. Dime, hey Imperio, mira, a mí me pasó esto, al privado, obviamente, pero si quieren hacerlo aquí en público, pueden hacerlo también comentando. Y estoy súper agradecido por esta forma de poder reflexionar, ¿no? De que ahora pues todo el mundo dice la boda, el matrimonio, Imperio ya, de una vez cuando. Son por, se puede decir, cosas que obviamente tienen que pasar todo a su debido momento. Y pues trato de poder conversar con las personas que tienen experiencias. Yo sé que nosotros muchos hemos aprendido por nuestra propia experiencia, más por experiencia de otros. A veces dudamos, ¿no? Decimos, mira, si esta persona tuvo esta experiencia,
esto aplicado en mi propia vida siempre va a ser un poco difícil, ¿no? Es decir, oh, bueno, si él experimentó así, que quizás me puede pasar lo mismo a mí. Entonces, eso es lo que yo le puedo contar, ¿no? Vivir cada día tu propia experiencia, creo que es lo que define a la personalidad que eres, ¿no? Yo personalmente les puedo comentar, soy de las personas que me gusta vivir de experiencias de otros. Ellos me dicen, ¿sabes qué? No hagas esto. Por ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos, me dicen, hey, consumir sustancias nocivas es malo. Pero, ¿qué hace el humano? Dice, tengo que probarlo para ver si realmente es cierto. Pero yo soy de esa persona que dice, no tengo que probarlo porque sé que trae consecuencias que a la adicción, consecuencias que va quedando mal para mí, me va a destruir emocionalmente, me va a destruir psicológicamente, me va a destruir de manera personal, donde que no voy a tener una vida tranquila, donde que nunca voy a ser feliz. Realmente esta felicidad que yo transmito hacia ustedes es parte de lo que yo soy, de lo que soy, de lo que realmente es mi naturaleza, de ser alegre, de ser feliz, pero también hay momentos donde que vemos esa realidad. Vivo en un mundo donde que estoy entre las cuatro paredes, tengo que aliviar el estrés que hay en la sociedad, porque es muy distinto vivir en una comunidad y realmente eso puedo rescatar de mi propia personalidad, de cómo vengo enfrentando estas dificultades. Al igual que yo sé que hay muchos de ustedes también que se encuentran fuera de su comunidad, no está papá, no está mamá, no está tu mejor amigo, no está tu mejor amiga que tenías, tienes que adaptarte a una nueva vida. Les digo, ¿sabes qué? Ustedes hasta donde han llegado fueron las personas que realmente fueron valientes en poder decir no a las cosas negativas. Y lo otro que les quiero comentar, personalmente, una de las cosas que no me ayuda mucho a poder juntarme personas, a tener en constancia amistades, es que personalmente no me gusta el alcohol. Yo no tomo el masato, no tomo cualquier tipo de alcohol. Así es que si me encuentras, voy a sentirlo muchísimo si es el tema del alcohol, porque muchos amistades me han dicho, hey, ya pues, y hasta para los negocios, ¿ah? Para los negocios también se pintan, mira, ¿sabes qué dicen? Mira, si haces un trato conmigo, listo, vamos a ir a tomar un par de brindis y con eso cerramos el negocio. Personalmente, cualquier negocio conmigo es cero alcohol. Esto es uno de los principios muy importantes que he valorado desde muy joven y he decidido a no tener esta vida de poder combinar las cosas como son. Siempre me ha gustado ser eh, libre, pues obviamente con el tiempo tiene consecuencias también. Eso es lo que siempre he pensado. A una edad muy temprana siempre he dicho, el poder consumir alcohol deteriora obviamente el cuerpo, tiene consecuencias de ciertas enfermedades. Y no solamente eso, también una buena alimentación te ayuda a que puedas disfrutar de una vida feliz, de una vida sana. Realmente puedo decir eso porque yo lo he vivido. Mira, esta edad que yo tengo 30 años y muchas personas no me creen porque yo nunca salía a las fiestas, yo nunca salía a pasar malas noches. Nunca me ha gustado el alcohol, nunca me ha gustado las sustancias nocivas. Soy esa persona que lleva mucho resentimiento en mi corazón, sí, porque nunca he tenido esa libertad de poder ir, como dicen, disfrutar. Esa es la forma que siempre dicen, disfrutar. Disfrútalo mientras estés aquí, ¿no? Mientras estés con tus amigos. Pero recuerde que cuando estos amigos, con lo que has disfrutado, estés en la cama de un hospital, nunca van a estar contigo. Llévalo siempre. Un pequeño consejo, que no toda persona que le das tu tiempo va a estar contigo en los momentos críticos de la vida de uno mismo. Lo he podido experimentar en poco tiempo y valoro a las personas que han estado conmigo. Yo no podía caminar en 3 días, pero gracias a esa confianza que me brindaron pude regresar y tomar esta vida cotidiana que tengo que hacer con la universidad. Porque me frustré muchísimo, dije que aquí ya no hay más solución, hasta aquí queda todo, pero todo tiene una solución a medida que nos esforcemos y nos dediquemos a seguir obviamente logrando metas. Y gracias por la confianza también en el tema de la música, venimos pues resaltando en este lugar donde me encuentro, que es la ciudad de Mazamari. Y saludar a cada uno de ustedes. Recuerden que tan valiosos son para los proyectos que tienen y futuros, obviamente es bueno para la sociedad. Éxitos en todo lo que ustedes puedan
eh,